Bienvenidos a El Camino de la Filosofía. En este nuevo video reflexionaremos, pensaremos sobre quién es Dios. Una reflexión desde la teología. Y mucho ojo aquí, porque no me estoy refiriendo a qué es Dios como si fuera un objeto, una idea, un constructo del pensamiento, sino me refiero a quién es Dios, enfocando la presencia divina como la persona divina, como valga la redundancia, una persona, ¿no? Como un ser, un sujeto del cual se puede hablar, ¿no? Del cual se puede decir algo, del cual se puede plasmar una figura. No una figura como tal visual, sino una figura del conocimiento, del pensamiento, una figura que trasciende de la mente. Cuando hablamos de un pensamiento divino, un conocimiento celestial. ¿Quién es Dios? ¿Bajo qué punto tienes a Dios? ¿Cómo desarrollas tu vida? ¿Cómo vives tu vida en base al conocimiento de Dios? Porque podríamos decir, es que la vida cristiana se desarrolla en base a la percepción de Dios, en base al conocimiento que se tiene de Dios. ¿Tú cómo consideras a Dios en tu vida? Planteando el tema de la teología, ¿quién es Dios para que haya cambiado tu vida de esa manera? O sea, ¿quién es Dios para ti, para que estés haciendo lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Quién es Dios para ti, para que dejes de hacer cosas o continúes haciendo otras cosas o reinventes nuevas cosas, o para que cosas que hacías en tu vida antes de conocer a Dios ahora las haces pero viendo de manera diferente, o lo haces de una manera diferente en ese sentido? ¿Quién es Dios para que nos digamos ser cristianos? Cristo plantea la visión de Dios. ¿Qué es lo que dijo Cristo? He venido a traer el reino de los cielos a la tierra. En ese caso estamos hablando de vengo a traer el cielo a la tierra, vengo a revelar esa visión divina, a hacer descender lo celestial a la tierra, que tengan la visión del Padre, que vivan como el Padre quiere que vivan. O sea, el cielo en la tierra. Ya no solamente se vive de manera santa en los cielos, también puede vivir de manera santa en la tierra, ¿no? Porque decía, no, solo lo santo está en los cielos, ¿no? Y si el sujeto puede vivir de una manera, digamos, conforme lo considere, pero en los cielos es otra cosa. No, aquí el cielo y la tierra se conectan, se unen, se entrelazan. Aquí el cielo y la tierra forman un sentido, forman un significado. ¿Quién es Dios? Para que podamos decir el reino de los cielos ha descendido a la tierra. ¿El reino de los cielos ha descendido a nuestra vida? O sea, ¿podemos decir seres cercanos a Dios? Porque no solamente el reino de los cielos significa hacer descender la visión divina a la tierra, la visión celestial a la tierra, sino también significa una relación más estrecha con el que reina en los cielos, ¿no? Porque se llama el reino de los cielos, y cuando hablo de un reino es porque alguien reina en un reino, ¿no? Haga la redundancia, ¿no? ¿Quién reina en los cielos, no? En la Biblia podemos encontrar una definición, una percepción clarificadora, clara, concisa, indefinida de quién es Dios. Se ha escrito de muchas maneras, ¿no? Como un anciano, como un pastor, como un rey, como un juez, como aquel que lo gobierna todo, como
el Dios que sana, el Dios de la paz, el Dios que provee, el Dios que cuida a su pueblo, ¿no? Refiere como al Dios como un médico, como un sanador, como un proveedor, como aquel que está al tanto de su pueblo, ¿no? Como una figura incluso, digamos, como un padre, ¿no? Es nuestro Padre en los cielos. Incluso esta figura de padre, figura de cuidador, no se establece hasta en el Nuevo Testamento. Pero esa visión, o sea, no significa que la visión de cuidador no esté en el Antiguo Testamento, porque sí lo está, ¿no? Esta visión de aquel que está al tanto de su pueblo, o sea, de aquel que cuida y tiene misericordia de su pueblo, ¿no? Malamente se ha considerado a Dios, ¿no? Como una figura masculina, ¿no? Como una figura como si se tuviera género, como si tuviera, digamos, un tipo de identidad terrenal, cuando no es así. No, la Biblia no se nos da a entender la figura de Dios como un hombre, en el sentido hablando de género, en el sentido hablando de tipo de sexualidad, ¿no? Todo para hacer, digamos, pensar de manera más racional, entre comillas, a Dios, cuando pues, la Biblia excede toda racionalidad, entre comillas, porque la razón que nos establece Dios, una racionalidad divina, una racionalidad celestial, ¿no? Una racionalidad que se tiene, digamos, que aprender, una realidad que se tiene que aceptar, que se tiene que, digamos, establecer sobre la vida de uno, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, ¿cómo tienes a Dios en tu vida? ¿Lo tienes como aquel cuidador, proveedor, aquella figura que te da paz, que te da tranquilidad, aquella figura que te hace vivir como Dios quiere que la vivas? Porque en ese conocimiento dice, como le dijo Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, dijo. Tanto tiempo está con ustedes. Esa es la pregunta, ese es el punto clave. O sea, no tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me has conocido, Felipe. O sea, no dijo, todavía no lo has conocido. Sí, dijo, todavía no me has conocido, Felipe. O sea, yo soy la representación del Dios en la tierra. Yo soy el Padre. Entonces diríamos, si Dios no tiene, digamos, Dios no es un hombre, ¿por qué? ¿Por qué Cristo se representa así como un hombre? No es porque Dios tenga género en ese sentido, sino porque en la Biblia, digamos, el culpable de que el ser humano ha caído en pecado no fue la mujer como erróneamente se cree, sino fue Adán. Y es aquí en donde se torna este punto, ¿no? De que el hombre no tiene una posición de privilegio, una posición de, digamos, de mayor importancia. En todo lo contrario, el hombre se asemeja con la corrupción, se asemeja con el pecado, con lo maldito incluso. Dice, maldito el hombre que confía en otro, ¿no? En otro hombre. O sea, no hay incluso una disonancia. No confíes en un hombre, o sea, confía en Dios. Ese ser divino es completamente espíritu, ¿no? Sin género en ese caso. No confíes en un hombre, confía en Dios. Confía en el Todopoderoso. O sea, no confíes en la percepción humana, en la visión humana, en la conciencia humana, porque se equivoca. O sea, el hecho de por qué se le nombra tanto a la figura del hombre, porque fue por un hombre por el que caímos en pecado, ¿no? Y si el hombre tiene esa semejanza con el pecado, con lo corrupto, en este caso la mujer, ¿qué tiene? Se representa con la pureza, la santidad, aquello que como cristianos debemos de alcanzar, ¿no? Y se representa a través de la mujer, que en este caso
quién era, ¿no? María, la madre de Jesús. María, ¿por quién cayó? O sea, a través del Espíritu Santo que concibió y dio a luz a un hijo, ¿no? A un varón. Y por eso, digamos, ahora, digamos, Cristo viene a ser, digamos, el modelo de vida cristiana, ¿no? El modelo de un comportamiento delante de Dios correcto. Y el varón, como sería el varón perfecto. Y digamos, en todo caso sigue siendo el hombre, digamos, el modelo. Sí, pero yo no un varón, digamos, que tiene, digamos, una obligación. Se ha dicho, no solamente es que las mujeres en la Biblia tengan obligaciones, también los hombres la tienen. Incluso podemos considerarlo aún más pesado, ¿no? En ese sentido, obligaciones, digamos, no mejores, no con mayor respeto, sino obligaciones diferentes, ¿no? Y así, bajo estos modelos de lo que es el hombre, que es la mujer y que es Dios, podemos esclarecer más la idea. Entonces, si sabemos lo que es que la mujer, por ejemplo, los evangelios se representa como aquella que hace, digamos, caso a la revelación divina, y el hombre como aquel que intenta huir de eso, ¿no? Que intenta huir de esa responsabilidad. En ese caso la mujer se ha visto como aquella que es más cercana a lo divino, y el hombre como aquel que rehúsa lo divino, ¿no? Por eso se establece una visión. Ahora, si Dios no tiene una figura de hombre, si Dios no tiene una figura, digamos, de género, entonces ¿quién es Dios, no? Dios ha usado muchas maneras para entenderse, para darse a conocer, pero como tal la representación física viva de Dios no se ha podido ver, ¿no? En este caso, entonces, ¿por qué en muchas partes de la Biblia dices, yo es que yo vi a Dios? O de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo podemos ver a Dios si no es de manera física, directa? Porque le dijo a Moisés que no vas a ver mi rostro, porque no puedes ver mi rostro, o sea, no tienes permitido ver mi rostro, pero podrás ver mi espalda, podrás verme, digamos, por la parte de la espalda. Bueno, entendiendo una manera antropomórfica de ver a Dios, ¿no? Para darse a entender, o sea, vas a ver, no me vas a poder ver de frente porque no soportarías verme de frente. Por eso esta visión celestial de lo divino, que incluso excede todo conocimiento humano, o que no soporta el conocimiento humano, ¿no? Y es por eso que podemos considerar que Dios no puede ser una creación humana del intelecto humano, porque excede todo intelecto, excede todo conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos decir es que he visto a Dios? ¿Cómo se representa a Dios? ¿Cómo se manifiesta a Dios? ¿Bajo qué condiciones podemos decir, es que he visto a Dios en mi vida, he visto a Dios en la gente, ¿no? ¿Cómo podemos representar a Dios? O sea, Dios se representa a través de lo creado, de lo manifestado, por lo cual dicen las cartas paulinas, no tienen excusa. No tienen excusa, porque en la Biblia, porque en la naturaleza se puede ver la creación de Dios de la manera que no tienen excusa. No pueden no creer, no pueden no pensar en un ser divino, y cegados, como dice, por su propia raciocinio, por su propia lógica, son cegados por sus propios razonamientos, reflexiones, privaciones de lo divino, llegan a conclusiones erróneas, ¿no? O sea, la manera en que se manifiesta Dios es por medio de la naturaleza, es por medio de lo que consideramos bueno, lo que consideramos justo, correcto. Podemos decir, ahí está Dios, en la bondad, en la misericordia, ahí se representa Dios, ahí se manifiesta Dios, en las buenas acciones, en lo justo, en lo correcto, en la naturaleza, en lo bello, en lo realmente bello, en lo realmente hermoso, en lo realmente que es digno de apreciar, aquello que es digno de ser alabado, ¿no? Aquello que es digno de exaltar.
O sea, podemos decir, entonces Dios se manifiesta, o a las múltiples manifestaciones de Dios. Incluso Cristo es una manifestación de Dios, pero una teofanía, ¿no? Y teofanía es como, si reconstruimos esa palabra, o si la queremos, digamos, definir muy bien, pues teofanía serían dos palabras. Teo, que viene del griego, que significa Dios, y fanía del Feinstein, que significa manifestación física. Entonces, Cristo es una manifestación divina que se hace física, ¿no? Una manifestación divina que se hace visible, una manifestación que se hace palpable, que se hace directa, ¿no? Que forma parte de la experiencia. Justamente, o sea, vengo a traer el reino de los cielos a la tierra. En otras palabras, dijo, yo soy Dios. Yo soy el rey que descendió con su reino a la tierra. Y podemos seguir preguntándonos quién es Dios. Podemos seguir reflexionando, o sea, pero si podemos seguir diciendo, es que no sé quién es Dios, o sea, ¿por qué no me dices quién es Dios? O sea, no creo en Dios, pero cuando hay gente que dice no creo en Dios, o cuando a veces mucho antes decía no creo en Dios, pero ¿a quién te estás refiriendo? ¿Al Dios de la Biblia, o al Dios de tu conocimiento, o al Dios de tu razonamiento, o al Dios con el que te han enseñado? No, es que, o sea, porque a veces pensamos, no, es que la figura de Dios como un ser, y cuando escriben a Dios, nada que ver con la Biblia, no, nada que ver con lo que dicen las escrituras, ¿no? O sea, hacen en vez de criticar en vez de dar sus semejanzas con la Biblia, sacan otras cosas que ni cuenta que ver, ¿no? O tienen esa visión sesgada de Dios, ¿no? Esa visión errónea de Dios que tú dices, mínimo para criticar algo, ¿no? Hay que leer la fuente. Y a partir de ahí entonces podemos decir, se entiende más esa visión de Dios, porque no estás de acuerdo porque ya has leído la fuente y no estás de acuerdo con la fuente. Ahí es otro punto, ¿no? Ahí ya es otra forma que discutir. Pero a través de aquí, ¿qué podemos decir de quién es Dios, no? Podemos decir de cómo actúa Dios. Dios actúa de una manera directa, personal. Porque orar a Dios no es orar hacia una idea, hacia un constructo, o hacia lo que yo creo que es Dios. Estoy orando sabiendo que Dios está ahí. Estoy orando sabiendo que Dios me escucha, sabiendo que Dios está atento en mí. O sea, tengo un conocimiento certero, correcto, que se me ha dado a través de la fe. Se me ha dado a través de la convicción de aquello que, aunque no veo, sé que está ahí. No hay muchas cosas que no necesitamos ver directamente para saber que están ahí. O sea, vienen parte de un intelecto divino, parte de un conocimiento, ¿no?, que excede a todo conocimiento terrenal. Y parte de la filosofía empirista, podemos decir, no es que no tiene cabida Dios, porque no se puede reflejar no se puede hacer como un objeto visible de estudio, de análisis, porque, digamos, no lo puedo ver, no puedo someterlo a análisis, a discusión, no puedo hacer un estudio concreto, porque excede ese conocimiento en el cual yo me baso. Excede ese punto, ¿no? Vive sabiendo quién es Dios, ese Dios del cual tú dices creer, en el cual tú dices que vives tu vida. ¿Cómo vives? O sea, ¿cómo vives tu vida sabiendo quién es Dios? ¿Cómo vives tu vida sabiendo el impacto que tiene sobre la realidad, el impacto que tiene sobre el mundo, el impacto que tiene sobre tus cercanos, sobre una visión ontológica, sobre una visión que excede la física, una metafísica,
aunque es que una visión ya, digamos, estructural. ¿Quién es Dios para ti? O sea, porque bajo qué punto, bajo qué modo percibes al Dios de la Biblia, ¿no? ¿Lo haces apegándote a la Biblia o lo haces apegándote a lo que tú te quieres apegar? ¿Lo haces viviendo como tú quieres vivir? O sea, ¿vives tu vida cristiana en base a tu conocimiento de Dios o en base al conocimiento de Dios? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Vivo sabiendo algo de Dios o vivo conociendo a Dios? ¿Vivo mi vida sabiendo lo que Dios hizo por mí o sabiendo que Dios hizo algo? No sé qué hizo, pero hizo algo, ¿no? ¿Qué hizo? Pues en la Biblia dice que hizo algo, pero yo quién sabe, ¿no? Y por eso pongo la imagen de la cruz, ¿no? Porque la cruz representa no solamente representa la muerte de Cristo, sino representa el significado, representa el punto de por qué Dios vino a la tierra, por qué Dios hizo manifestación en la tierra. Y la cruz representa el enlace de lo divino con lo terrenal. Por eso cuando la muerte de Cristo el velo se rompe y ya el Espíritu de Dios se hizo accesible a todo el mundo, o sea, es accesible a todo aquel que cree en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Ese versículo de San Juan 3:16, tan mítico que el que se es cristiano tiene que saberlo así, sí, sin verlo en su Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es Cristo. Dios es todo lo bueno. Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Dios se manifiesta en las cosas más significativas. E incluso, ¿no? Podríamos decir, Luis, si Dios se manifiesta en la naturaleza, Dios se manifiesta en las acciones cotidianas, podríamos estar insinuando a cierto punto un cierto tipo de panteísmo, porque si hablamos de modos de Dios o de modos en los que Dios establece por medio de comunicación y de relación con los objetos, con el mundo. Si en cada cosa que yo puedo decir, es que ahí está Dios, podrías caer en un cierto tipo de panteísmo si no se tiene el suficiente cuidado, ¿no? Dios es todo lo bueno, lo santo, lo justo. Dios no es santo solo, es 3 veces santo. O sea, por eso Dios, o sea, ¿por qué 3 veces santo? O sea, es santo, santo, santo al Dios Todopoderoso. Dios es santo en el cielo, es santo en la tierra. Dios es santo en todo. Dios es santo incluso entre quienes lo consideran como un objeto divino Dios. O sea, aunque Dios no considera, que hay gente que no considera a Dios santo, Dios lo sigue siendo. Fuera de consideraciones o no, Dios lo sigue siendo. Aunque yo no lo considero, no creerlo, Dios lo sigue siendo. Dios no tiene que ver nada con nuestra percepción de la vida, ¿no? Aunque diga, no cree, ahí va a seguir siendo Dios, ¿no? Ahí va a seguir estando Dios. O sea, Dios no ejerce. O sea, el ser humano no ejerce ningún poder sobre Dios. ¿Ya podemos definir quién es Dios? ¿O podemos seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando? Dios es nuestro Padre, aquel que creó el universo y todo lo que hay en él, aquel que gobierna, aquel que provee,
que administra. Dios es Espíritu, aquel que nos guía hacia toda verdad y toda justicia. Dios es el Hijo, aquel que nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros y que hizo lo posible para tener una relación cercana con Él. Si te das cuenta, cada visión, Dios es Padre, Hijo y Espíritu. O sea, cada de las tres personas que hablan de Dios, una de las tres personalidades, no personas, personalidades de Dios, es cada vez más íntima la relación, ¿no? Es cada vez más personal. Dios, Padre, Hijo y Espíritu. O sea, Padre, o sea, cada vez más personal, cada vez más íntima con el ser humano. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Dios es eso. Pero, ¿quién es Dios para ti?